momentito para la palabra. Voy a ver cómo puedo decir lo que tengo en el corazón, lo que ya lleváis más tiempo, mucho de lo que voy a decir como introducción, para luego pasar al tema que corresponde a hoy, pues ya lo sabéis porque lo he dicho muchas veces, pero hay gente nueva. Y es que para mí es muy importante. ¿Quiénes somos en Cristo? Poner atención. ¿Quiénes somos en Cristo? Los que son de Cristo tienen una nueva identidad. Yo por mucho tiempo dije, mira, nosotros tenemos una ciudadanía más que todos los ciudadanos del mundo. Yo soy español, otros son españoles ya y también argentinos, y ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Pero luego con el tiempo dije, no, estás equivocado, Pastor Aurelio. ¿Cuánto habrás dicho eso? Pero no es verdad. Al darnos la ciudadanía del reino de los cielos, Jesús nos quitó las demás ciudadanías. Ya no soy de este mundo. Es importante. Tenemos una ciudadanía que nos hace distintos a todos, separados, ¿verdad? Santos. Y eso es un regalo de Dios para quienes creen en Cristo, se arrepienten, porque el mensaje, cuando tú conoces el por qué Cristo tuvo que morir, te das cuenta que fue por culpa, verdaderamente, del pecado que ocurrió allí en el Edén, de la separación, de la muerte, porque muerte significa separación. Yo siempre he dicho y creo, estoy convencido, que cuando Adán se vio desnudo es porque el Espíritu de Dios había salido de él, porque eso es muerte, separación. El Espíritu de vida del Dios eterno, al salir de él, quedó separado, muerto, sin Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se da cuenta, se arrepiente, reconoce al Señor, como Salvador, y se entrega a Él como Rey, ¿verdad? Como Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que he dicho otras veces? Jesús vino del cielo y se hizo hombre, 100%, pero vino como segundo Adán. Fue puesto bajo ley, pero el primer Adán fue creado sin pecado, luego pecó. Jesús viene sin pecado, es una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Como segundo Adán. El Padre lo envía, no lo envía solo como hombre, lo envía como representante, estaba profetizado. Él será el Redentor, Él será el Salvador, lo envía ya como nuestro representante. No lo envía solo como eso. Yo creo que es el único que ya ha nacido, ya viene con un destino. Y nada bonito. Para él era bonito. Tú dirás, ¿cómo que para él era bonito? Porque nos ama. Y al amar nos dio, gracias Padre. Bendijo el pan, bendijo el vino, gracias Padre. Porque ahora me los podré llevar conmigo toda la eternidad. Pero por eso Él viene como representante legal de la humanidad caída. Fue puesto bajo ley. Bajo ley. Porque Adán fue puesto bajo ley, aunque no tenía pecado. Todo fue puesto bajo ley. La ley es lo que sale de la boca de Dios. Y le dijo, de esto no comerás. El examen lo suspendieron. Y los exámenes de la justicia y de la santidad no tienen segundas oportunidades. Una vez ya lo has roto, lo has planchado, no hay segundas oportunidades, ¿verdad? Pero Él vino como nuestro representante. Muchos no entienden incluso cuando Jesús se bautizó, ¿por qué tú te bautizas? Dijo Juan, como diciendo, si tú no eres santo y no tienes pecado. Pero es que yo no vengo representándome a mí, yo vengo representando a este mundo. Estoy bautizándome, símbolo de lo que ya voy a basar el verdadero bautismo en la cruz, ocupando el lugar de ellos. Fíjate cómo empezó. Empezó ya dándote las verdaderas intenciones de su venida aquí a este mundo. Muriendo simbólicamente y enterrado por culpa de los pecados y cargando con nuestros pecados, ¿verdad? Por eso es que Él fue puesto bajo ley y bajo la tentación
con la misma consigna que le dio al primer Adán. ¿Sabes cuál es la consigna? Luego está dada en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Los sacerdotes tenían que llevar santidad total a Jehová. Santidad total a Jehová. Pase lo que pase, santidad total a Jehová. Pureza absoluta, sin ninguna mancha ni rastro de pecado. Era la misma consigna. El segundo Adán vino puesto bajo ley, pero fue mucho más maltratado, mucho más probado, verdaderamente. Pero la consigna esa era probado en todo, hasta donde no podemos imaginarnos. Lo del primer Adán, eso es poca cosa, no es nada. El examen lo pasó perfecto. Ni una mancha, ni un pensamiento, hermano, ni un pensamiento. Dios no hace la vista gorda ni con su hijo, y nada más tienes que verlo. Dios no hizo la vista gorda ni con su hijo. No, al contrario, por cuanto era su hijo. Quiso demostrar hasta dónde Dios aborrece el pecado. Porque luego vemos que Dios perdona. No, Dios no perdona el pecado. Cristo pagó, Cristo pagó, Cristo pagó. Yo he puesto muchas veces, no tengo aquí, no quiero alargarme, pero he puesto muchas veces el ejemplo. Un niño de 3 años, 4, 5 años, tira la pelota, rompe un cristal de la tienda. ¿A quién viene el de la tienda? Tienes que pagarme. Tienes que pagarme este cristal. Cristo pagó. Ya está pagado. Entonces, si ya está pagado, ¿a quién se lo debo yo? Al que lo ha pagado. Y ahora Cristo, como eso ya está pagado, puede decirte, te perdono. Solo Cristo. Dice, ¿quién es este que se atreve a decir blasfemia? Tus pecados te son perdonados. Yo te los puedo perdonar, aunque Dios no lo perdona, porque yo lo voy a pagar. Yo lo pago. Ahora, como yo ya lo he pagado, yo te lo perdono. Ya no me debes a mí nada. Le dijo a la mujer, ¿tus pecados te son perdonados? No me debes nada, porque yo los he pagado. Y yo te perdono. Yo no te lo cobro. Por eso que fue perfecto el examen. Y como era nuestro sustituto, como era nuestro representante legal en el juicio, Dios no hace la vista gorda, pero acepta la carpeta. Aquí está, esta carpeta, donde pone mi nombre, todo perfecto. Hay una carpeta primera, el examen suspendido fue aprobado, librando así de la ley. Pero está la condenación. Cristo también cargó. Ya lo dije el día que estuve hablando de los sufrimientos de Cristo. ¿Tú te crees? Fíjate, todo el sufrimiento de toda la eternidad, de toda la condenación, de toda la separación, ¿que Dios iba a admitir menos? ¿Hasta dónde sería de concentrado? Porque Dios no pide a cambio, siempre lo que se paga tiene que ser superior para poder redimir, tiene que ser superior. No solamente es que Él cargara con todos los pecados, sino que Él además era superior al primer Adán, porque además era Dios y tomó la naturaleza. ¿Cuánto precio crees que pagó Jesús? Entonces vemos que Él verdaderamente también cargó estas dos cosas, como Él vivió representando en nosotros ese examen y como Él murió cargando con nuestra condenación, ¿verdad? Estas dos cosas que el Padre aceptó, permitiéndonos ser declarados justos ante Él por su gracia. Y es curioso, y vemos ya los primeros frutos del regalo, porque Jesús ya les había dicho, sí, tengo que irme porque es necesario que yo pase por todo esto, para que entonces podáis recibir los regalos de Dios. Y el primer regalo fue la resurrección. Porque Cristo
resucitó como una nueva creación, una nueva naturaleza física, pero una naturaleza gloriosa que no existía. Dios lo usó a él como el primero en esa nueva resurrección, en esa nueva creación. Y todos los que son de Cristo, es como si fuera una maqueta, participamos de eso. El apóstol Pablo habla, igual como hemos tenido la naturaleza terrestre del primer Adán, resucitaremos con una nueva naturaleza celeste. Porque ahora nuestro hogar es en los cielos. Ese es el primer regalo, la resurrección de Cristo. ¿Y quién no? Bueno, sí, Cristo resucitó, perdóname. Los que han muerto con Cristo resucitarán. Lo hemos leído, lo hemos visto, con Cristo lo resucitarán. El segundo regalo vino en Pentecostés, hermanos. En Pentecostés. La muerte significa separación, no dejar de existir. Y lo que salió del hombre fue el espíritu de vida. Y en Pentecostés, ya se quitado de en medio todas las trabas, en Cristo Jesús. Entonces el espíritu de vida, el espíritu del eterno, por eso es vida eterna, porque es del eterno. Porque la eternidad mira hacia el pasado y hacia el futuro, es eterno. Pero la vida eterna es porque la vida del eterno la recibimos en nuestro interior en Cristo Jesús. Por tanto, son dos regalos muy importantes, porque es tener de nuevo esa comunión. No necesitas esperar a un sábado ni a un séptimo día. Tú puedes ahora pasear, porque ahora el privilegio es mayor y superior. Dice Jesús que ni aun los profetas del Antiguo Testamento, el mayor de ellos, porque ellos llegaron a tener el Espíritu, pero como siervos para su obra. Pero es que nosotros lo recibimos como hijos, forma parte de nuestra naturaleza, dice la palabra. ¿No sabéis que tenéis la naturaleza de Dios? No se refiere a mí, se refiere a lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿No sabéis que sois templo? Por eso es que es muy interesante, ¿verdad?, todo esto. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que el creyente experimenta una transformación. Es una transformación. Cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino con el Espíritu, no está diciendo, es una pena que tú ya teniendo al Espíritu te tengas que embriagar con cosas del mundo, en vez de dejar al Espíritu que ya forma parte de ti. No es que yo ahora tengo que embriagarme con el Espíritu, es dejar que el Espíritu te llene el templo, que es tu propia vida, ¿verdad? Dice precisamente Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, que está hablando acerca de la resurrección. En el versículo 15, versículo 49 y 50, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. No puede. Mucho tiempo esto lo entendí yo como si la carne y la sangre estuviera hablando de pecado. Está hablando de esta naturaleza. Yo necesito respirar. Yo no puedo salir ni siquiera al espacio un poco más arriba. Necesito. Pero cuando seamos transformados con esa gloria que la verdad es que los sentidos, todo, es lo más perfecto que existe. Es lo más perfecto. La nueva creación que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Por eso que dice, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En el capítulo 15 habla de todas estas cosas. Y la vuelta del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo vuelve de nuevo
de eso, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ahora mora en vosotros? Muchas veces, claro, el hecho de que tú no lo veas, no lo sabes. Muchos buenos sentimientos, muchos buenos pensamientos, muchas buenas acciones, te las pone Él. Te las pone Él. Forma parte del fruto de la vida. Cuando tú plantas una vid o cualquier árbol y da frutos, ¿verdad? Puede ser que las flores sean bonitas y den olor, pero Dios no puso para que la higuera diera higo y se quedaran allí. Y la cabra viera los higos, qué bonitos son. Fueron para comerlos, para disfrutarlos. Por eso es que ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que está en nosotros no solamente quiere hermosearnos, sino quiere dar que demos fruto. El fruto es para alimentar, el fruto es para bendecir, el fruto es para alumbrar, para tener sal hacia los demás, ¿verdad? El apóstol Pablo explica mucho acerca de qué somos ahora en Cristo. Digo que somos ahora ya, ¿verdad? ¿Qué somos ya? Porque hay un proceso que empezó allí cuando vino el Pentecostés. Hay un proceso. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le dice, a los santos, ya sois santos. Tú dirás, pues menudos santos. Santos por gracia. Nuestro papá se pone unas gafas que son de Cristo y qué guapos son mis hijos. Pero llamados a ser santos. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero la paciencia de Dios está trabajando en nosotros por gracia. Por gracia, ¿verdad? No entristezcamos al Espíritu Santo. Y Él habla de que somos hijos y hijas de Dios, que ya tenemos la ciudadanía del reino de los cielos y que nos hemos convertido en coherederos. En mi calle, vecino, no se hablan, hermanos con hermanos, odio a muerte, por culpa del egoísmo de me quedo con esto en la herencia y me beneficio. El dueño de todo te ha hecho coheredero, más que coheredero, porque tú piensas en hermanos, cada hermano tiene su casa, pero te hace esposa. Ahí sí que no hay particiones, te hace esposa. Eres coheredero, todo lo suyo pasa a ser parte nuestra. Qué grande ha hecho, ¿verdad? Por eso que tenemos, los cristianos tienen dificultad para entender, algunos más que otros, claro, lo que ya son en Cristo. Tienen dificultad para entender lo que ya son en Cristo. Y digo, lo que ya son en Cristo. Dice el apóstol Juan, entendía lo que ya somos en Cristo. Porque hay un proceso. El apóstol Juan dice, ya somos. Pero aún no se ve lo que acabaremos siendo, pero lo somos. Estamos dentro de un proceso. Ese proceso empieza cuando eres bautizado en Cristo, eres bautizado dentro de Cristo, pasas a ser parte de Cristo, porque fuera de Cristo no hay nada que no esté fuera de la vid, eso es rama seca, no tiene sentido. Entonces, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. He dicho, terminará el proceso, ni la creación se hizo en días, Dios toma su tiempo desde que empieza. Empieza por nuestro interior. Al recibir el Espíritu Santo, quiero que sepas que tú dirás, los que acaban de conocer a Cristo y se bautizan, ahora todo estará de maravilla. No, ahora tendrás un problema más serio,
una doble personalidad, porque la carne sigue ahí trabajando, ¿eh? Pero el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero ya ha empezado a hacer esa transformación en nosotros, nos va llevando de gloria en gloria. Tienes que aceptarlo. Si tú no entiendes que el Espíritu Santo ya está trabajando en ti, no sabrás qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Por mucho tiempo, bueno, yo sí, ¿qué está haciendo? Perdona, el Espíritu Santo tiene un modelo que se llama Cristo y está cogiendo el barro y lo está transformando, porque yo he visto cristianos que cuando el alfarero hace el cuello de botella dice, ¿cómo me está pegando Satanás? No, perdona, no llames a lo que hace el Espíritu Santo como si fuera de Satanás. Y cuando el Satanás viene y te da abundancia para que tú estés allí despreocupado de Dios y ya no lo necesites, dice, ¿cómo Dios me está bendiciendo? No, no y no. No hemos entendido cómo trabaja Cristo. Hemos ido en el proceso de la rueda, porque Dios ha querido tener muchos hijos como su hijo y muchas hijas. Eso no es poca cosa, hermanos. ¿Cómo puede ser que Dios consiga lo imposible? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es una realidad que tenemos que asumir. Asumir. No como algunos que dirán, ay, mira, el día 31 me tocaba ir al médico, pero como no lo tenía agendado, pues me se ha olvidado. Me he olvidado que soy una nueva creación. Me he olvidado que el Espíritu Santo está trabajando en mí y yo vivo tan feliz en este mundo, olvidándome de quién soy ya y qué es lo que está haciendo el Señor conmigo. ¿Verdad? Lo que, además, ¿sabes? A veces nos olvidamos, nos conformamos. Dice, conformaos, pero no conformaos a este mundo. No es a eso. Dice Pablo, fíjate bien, lo que ya somos en Cristo significa, por poner un ejemplo sin escandalizar, cuando Dios dice a Adán y a Eva, creced y multiplicaos, es porque ya tenían en esa creación la facultad de poder hacerlo. Como nueva creación, se nos ha dado la facultad de llegar a una meta que es Cristo. No la alcanzaremos, pero no la has entendido. Nos estamos esforzando lo suficiente. El apóstol Pablo lo entendió. Mi nueva creación ya es ser como Cristo. Lo que no alcance aquí, Él lo acabará. Pero yo tengo la misión de correr hacia allí. Todos los días me levanto. Todos los días me pongo eso como meta. Todos los días voy hacia allá. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo. Jesús, ya te digo, afirma ser la vid verdadera, lo que está injertado. Los que entienden un poco del campo y ven los injertos, he visto cómo los injertos se hacen verdaderamente. Entonces, lo que son el injerto, el Espíritu de Cristo da fruto, ¿verdad? Y como miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús habla de la vid verdadera, que tiene vida propia, las otras vides no. Todos necesitaban ser injertados en Cristo. Por eso es que dice, somos miembros de Cristo, somos llamados a reflejar su amor y propósito en todo lo que hacemos. El mayor fruto que podemos dar, porque dice, esto es lo que mi Padre quiere. Estáis injertados, tenéis el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es para que quedéis bonitos. Nosotros no somos un cuadro. Nosotros hemos sido creados
para que Dios a través de nosotros sea de bendición a todo cuanto existe, ¿verdad? Entonces, el mayor fruto que podemos dar como cristianos es reflejar a Cristo. Y para reflejar a Cristo ahora mismo lo más importante no es ser de buen testimonio y dar el Evangelio. Se acabará el tiempo. Es dar el Evangelio. De esta forma es como podemos glorificar. Y dice, y esto es, que deis mucho fruto y de esta forma mi Padre sea glorificado. ¿Y cómo se puede glorificar al Padre? Sino hablando a otros. Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo, no quiere que te pierdas. ¿Cómo glorificamos a Dios? Sino diciendo hasta dónde Dios te ama, que mira lo que ha hecho dando a tu Hijo. Si con esto no nos damos cuenta, pues tenemos que anunciar y glorificar a Dios de esta forma, ¿verdad? Por eso que este pasaje de hoy, voy a ir rapidito, vamos a leerlo porque lo habíamos dejado a medias. Marcos capítulo 6, 34. Marcos capítulos, no, sí, Marcos 6, 34. ¿Qué quiero deciros? ¿Somos una nueva creación? ¿Donde Dios está trabajando? ¿Donde tengo que asumir que ya hay una realidad a la que puedo alcanzar? Quizás, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero me esfuerzo. Sé que mi meta es Cristo. Dios acabará la obra que empezó. Como dice en otra de las cartas, Dios acabará la obra que empezó en vosotros. Pero yo sé que eso es una realidad y lo tomo como realidad. El Padre quiere que seamos como su Hijo. ¿Lo has entendido? Fíjate bien, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a ser boca, su boca. Llamados a ser sus manos. El hermano que te dice, como Pedro, hermano, que es que me estoy hundiendo, échale la mano. Somos corazón. El Padre quiere que seamos, que tengamos el corazón de Cristo. Lo dice la palabra. Que haya en vosotros el mismo sentir. Es muy difícil ayudar a otros cuando tú no los miras con esa misericordia, con esa compasión. La compasión es un estado, no es un estado de emocionalismo, es un estado que te duele por dentro cuando ves a estas personas a las que amas, que están pasando. Es un algo que no te permite irte ahí porque sí, sino que te cae, la compasión te lleva a caer de rodillas delante de Dios y te lleva a moverte, a ayudar a los demás. Bueno, pues si somos boca, Él nos ha puesto como boca, nos ha puesto como manos, también quiere que seamos su corazón, que tengamos el corazón de Cristo. Y dice así, capítulo 6, 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Si me habla de Jesús, lo que hizo Jesús, Dios me está hablando a mí. Me miro al espejo en Cristo Jesús, Dios me está hablando a mí. Yo no es que quiera decirte, sino que, hijo mío, hija mía, yo no he puesto un listón bajo y te lo voy subiendo. Yo de entrada ya te he puesto el listón, no hay listón más alto. Mi espíritu va a ser tu entrenador. Pero déjate entrenar, déjate llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Por qué? La gente necesita a Cristo.
La gente nos necesita a nosotros, pero no a nosotros, lo que necesita a Cristo. Yo tengo la luz para poder decir, yo tengo el agua viva, yo tengo la palabra. A nosotros se nos ha dado dar el mensaje. Pero fijaros, aquí dice 3 cosas que quiero resaltar, no puedo entrar en profundidad con ellas. Tuvo compasión. Compasión, es una palabra compuesta. Es lo mismo que misericordia. Entonces, habla de corazón y cordia, ¿verdad? Misericordia. Como el corazón se conmueve en las entrañas a ver la miseria humana. Y compasión también es sinónimo. Y tuvo compasión. Segundo, dice que vio porque estaban como ovejas sin pastor. Y entonces empezó a enseñarle muchas cosas. El buen pastor, lo primero que hizo fue preocuparme por la salvación. Si a ti te ha picado una serpiente venenosa y te vas a morir, ¿qué haces? Hijo mío, te he preparado una tortilla de patata rica como la hace tu madre con cebolla. O primero solucionas el problema. Cuando vio la gente y la necesidad que estaban como ovejas sin pastor, aunque tenían 1000 problemas, lo primero que hizo fue darles el mensaje de salvación. Por eso, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Si esto es una necesidad, alimentarse del Evangelio para la salvación, el mundo lo necesita. ¿Nosotros también? Tú dirás, bueno, pero nosotros somos salvos, porque ya tenemos a Cristo, ya. Pero si no te alimentas, ¿qué tienes para dar? ¿Cómo vas a dar a la gente? ¿Qué le vas a dar a la gente? Pedro dijo, lo que tengo te doy. ¿De qué nos alimentamos? ¿Cómo puede crecer la compasión? ¿Cómo puede crecer la misericordia? ¿Cómo puede tener uno la sensación de que están perdidos en Cristo? ¿Cómo puede crecer todo eso? Estando con Jesús, Jesús se lo llevó, dice que se lo llevó para estar aparte con Él, para tener un tiempo con Él. No era un tiempo. No era un tiempo de eso, era un tiempo de pasear con Él en la barca despacio. Fíjate si iba despacio, y el viento empujaba despacio, que llegaron los otros, siendo mucho mayor el recorrido, andando antes que ellos. El Señor necesitamos estar a tiempo con el Señor para que transforme el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque sin eso no podemos hacer nada aunque tengamos el Espíritu. Necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Además, esto, como le dijo a la samaritana, yo soy el único. Necesitamos llevar a Cristo. Dice que Felipe, cuando fue a Samaria, predicaba a Cristo. No dice predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo. Léelo, Hechos de los Apóstoles. Predicaba a Cristo. Jesús, cuando se presenta a la samaritana, yo soy el que puede llenar tu alma, ¿verdad?, de agua viva. Jesús quiere que seamos su corazón, no solo su boca o sus manos. Quiere que seamos su corazón, ¿verdad? Llenos de compasión, y que así podamos llevar a la gente con compasión, movernos. La compasión no te permite descansar, verdaderamente. Tenemos que alimentarnos del sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo dice la palabra. Más en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué sacrificio hacemos nosotros? Enseguida, ¿qué sacrificio? Sacrificarnos por servir a Jesús, claro que cansa. Los discípulos que habían sido enviados vinieron cansados mentalmente,
de tanto hablar con las casas, de hablar de Cristo, de hacer, la gente es exigente, muy exigente. Dice que cuando Jesús se fue al monte con 3 de sus discípulos y otros se quedaron allá abajo, cuando bajan del monte, lo primero que hizo un padre, oye, como acusando, tus discípulos no han podido liberar a mi hijo del demonio, encima exigiendo. Y los discípulos allí se desgalletarían y no le hacía caso. Y luego, ¿y por qué nosotros no hemos podido? Por vuestra falta de fe. Pero hay lucha y nuestra fe es probada con las luchas. Cuando alguien viene y pidiéndote a ti, ora por mí que tengo este problema, hay lucha y desgasta. El que ora no se desgasta, pero hay mucho, y a veces tienes que ver con tristeza, que el Señor no es su voluntad, que Dios tiene otra voluntad y te duele en el corazón y te piensas que has hecho, Dios, hágase tu voluntad. Eso desgasta. La compasión de Jesús ve con realidad a la gente. No es una emoción. Ve con realidad. Cuando digo ve con realidad, aquí está viniendo gente nueva. Y hay una hermana nueva que tiene el niño pequeñito que no tiene 2 años todavía. Y uno de los días lo estaba pasando fatal. Se fue allí fuera, no sé, el niño no paraba de llorar. Salí, estuve orando. Y al día siguiente vine y hablé con ella. Quise saber qué es de tu vida. ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Qué es de tu vida? Entonces, cuando lo primero que hace es que Jesús conocía. Muchas veces puede estar a tu hermano, a tu hermana que está ahí y no conoces su problema. Y no puedes acercarte. Jesús conoció y reconoció el problema de la gente. Estaban como ovejas sin pastor. Para yo poder verdaderamente tener el corazón de Jesús, necesito conocer mejor a mis hermanos y mejor a la gente del mundo. Puedes hablarle, puedes preguntarles, puedes pedirle permiso para orar. Mira, yo no tengo poder, pero Jesús sí puede. Enea, Jesús te levanta, Jesús sí puede. Y entonces le das. Y dice, seguimos por el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y saberlo, y una vez lo supieron, vinieron y le dijeron, 5 panes y 2 peces. La gente también tiene necesidad física. Cristo le alimentó la parte espiritual, que es más importante, porque ¿de qué sirve que tengas todo y luego pierdas tu alma? ¿Verdad? Y nos vamos a chocar. Jesús fue allí a Nazaret, no fue como yo puedo, yo tengo como humano poder. Jesús se presentó como hombre. Yo tengo al Espíritu Santo porque Él me ha ungido para poder orar por los enfermos, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. No cabe duda que ahí está la oferta de Dios, pero la rechazaron y los que la aceptaron la recibieron, pero los demás no. Pero Jesús, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no le afectó, sí que le afectó, porque le entristeció ver la poca fe de ellos. Estaba hasta sorprendido. Cómo rechazaban el regalo de Dios que es gratis. Los ciegos se quedaron ciegos, los paralíticos se quedaron paralíticos. Y eso era físico. Lo malo es que los condenados eternamente siguieron condenados eternamente, ¿verdad? Por eso Jesús en Nazaret, Él se ofreció humanamente. ¿Pero qué es lo que se ofreció? El Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto yo lo veo porque es muy importante, porque Jesús no está pidiendo ¿qué es lo que tenéis? No rasca a ver de dónde sacáis algo.
No, no. Jesús no nos pide lo que no tenemos. Pero fíjate bien que Jesús, es que yo lo veo que todo tiene relación. Jesús quiere que evaluemos. ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué soy? Aunque él ya había dicho, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Pero verdaderamente vemos que cuando Jesús está diciendo, ¿qué tenéis? Jesús quiere no que veamos lo que no tenemos, pero sí que reconozcamos. No como aquel fariseo que viene, Señor, yo. No, reconozcamos, yo no tengo pan y lo que tengo es porque tú me lo has dado. Pero en tu nombre voy a ponerlo en movimiento, no lo voy a enterrar, no voy a esconder la lámpara de la luz, no. Lo primero que Jesús mandó a sus discípulos es que hicieran un reconocimiento de la situación en la que estaba la gente. Por eso es muy importante. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? No tengo para... Piensa que eso que recogieron era el total de lo que todos tenían, porque pidieron que todos dieran lo que tenían. La situación de la gente era muy necesitada, porque no tenían ni para tomar comida, para la fuerza, para volver a sus casas, ¿verdad? Entonces, lo primero que Jesús les dice, quiero que hagas un reconocimiento de la realidad. O sea, lo segundo, vemos que Jesús enseña a sus discípulos a que usen la provisión de Dios. Ahí es donde ahora entramos nosotros también. Porque si nosotros nos esforzamos por ayudar, tú puedes dar todo lo que tú tienes y quedarte en la ruina y que tus hijos luego resulta que has dado de comer a otros, pero tus hijos tienen la nevera vacía. Pero es que Jesús les está enseñando. El Dios es el que provee. Cristo está llamando a sus discípulos. Los mandó además con bolsas vacías cuando los envía de 2 en 2. Quiero que aprendéis a usar, a confiar, a creer en la provisión de Dios. Que Él sí puede. Porque si esto no lo entendemos, no sé qué le vamos a dar. Porque todo lo que tenemos que darle es verdaderamente poder. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. Yo no soy el poder. Entonces yo lo que estoy hablando de poder, de manifestación verdaderamente del Señor, ¿verdad? Podemos sacar varias lecciones. He apuntado aquí, Jesús no pidió a los discípulos ni a la gente lo que no tenían, pidió lo que tenían. Jesús quiso enseñar a su Dios, enseñar a sus discípulos a usar la provisión divina ante las necesidades humanas. ¿De acuerdo? La incredulidad dice, no se puede. La fe dice, Dios sí puede. Dios sí puede. La incredulidad nos limita. Nos hace depender de nuestros propios recursos. Nos impide ver la provisión de Dios. Jesús nos llama a actuar con fe, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. Nos sigue enviando. ¿De quién hablamos? ¿De quién hablaban? Eneas, Jesús te sana. ¿Sabes? A Dios le encanta demostrar su poder. No que a Dios diga, mira, Dios quiere hacer un despliegue de su poder. No, quiere que conozcamos. Quiere que conozcamos su poder. Ese poder lo manifestó cuando hizo la creación. Ese poder lo manifestó cuando sacó a su pueblo de Egipto. Ese poder lo manifestó en la cruz, venciendo al enemigo y arrebatándole nuestras vidas, ¿verdad? A Dios le encanta que sepamos que Él está ahí,
que es el todo, que confiemos. Si Él quiere, como dijeron los compañeros, si Él quiere, pero que sepas que nosotros creemos en Dios, que Él permita que nos lleve a la muerte, por favor, no le des las vueltas a la cabeza. Si Él lo permite, es porque está queriendo que pases a la otra vida, a la vida eterna, con un adorno, por un pequeño de sufrimiento, toda una eternidad, lo que hiciste por Cristo. ¿Verdad? Por eso es que los que a Dios se convierten, no importa cuán pequeñas sean nuestros recursos, somos llamados a usar los recursos de Dios. ¿Vale? Y confiar plenamente. Lo poco en la mano de Dios se convierte en mucho. No importa cuán pequeños sean nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra fuerza. Si los entregamos a Dios con fe, con gratitud y obedecemos, Él multiplicará. Porque obedecieron, los discípulos obedecieron lo que hizo, verdaderamente. Jesús hizo todo esto con sus discípulos y los involucró. Vamos a ver, Jesús podría haber hecho esto. Multiplicó ese pan, multiplicó los peces y todos hubieran dicho, ¡wow! Este es el Moisés que había de venir. Igual como alimentó a la multitud con el maná, este ha alimentado a las multitudes. Pero eso mismo lo reconoció. La gente lo reconoció y querían hacerlo rey. Pero Jesús nos ha involucrado con Él a ser mano, a ser boca, a ser corazón, a ser compasivos, a estar llenos de Él, a dar de comer, verdaderamente, ¿verdad? Por eso es que Cristo los involucró. E involucró a todos los demás que vinieran, porque las cestas habla de la abundancia. La abundancia, después de haber comido todos, que serían unos 15.000, entre mujeres y niños también, sobró. ¿Para quién sobró? La carrera de relevos es una carrera distinta. En las carreras demás son individuales. Es un trabajo de equipo. Y le pasan la posta, le pasan el testigo, le pasan. Ahí llegan los apóstoles y sigue diciendo a vosotros, los que quedad ahora, los que nosotros ya estamos con el Señor, los que todavía estáis corriendo la carrera, toma, te paso la cesta llena de pan para que sigas alimentando a este mundo. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. ¿Sabéis? Como dijo Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre. Nadie puede venir a mí si no el Padre no lo trae. Es una realidad. Lo que ya somos en Cristo. Lo que ya somos en Cristo. ¿En qué ocupamos nuestra mente? Tenemos que empezar a pedir. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo lo bendijo y partió el pan. ¿Tú quieres ver multiplicación en tu vida? Empieza por bendecir lo que ya tienes. Empieza por bendecir lo que ya tienes. A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, el trabajo. Empieza por bendecir. Porque Dios multiplicó lo que fue bendecido ya. Empieza por bendecir. A Dios le encanta, ¿verdad? Por eso es que Jesús miró la situación de la gente, conocía lo que la gente, el problema de la gente, no solamente su necesidad física, sino su condenación, iban directos allí. Jesús conocía el problema, pero para Jesús no vio problema, vio solución. ¿Por qué vio solución?
porque Él era la solución de Dios para ellos. ¿Y quién es ahora la solución? No porque nosotros seamos, sino que de la misma forma que Cristo se ofreció, el Espíritu Santo está conmigo. Por eso que, hermanos, es muy importante. Nosotros ya somos en Cristo algo muy grande, algo muy importante, pero a veces andamos como si fuéramos gusanos, sin ser conscientes. Ponte en movimiento, ponte de acuerdo con Dios, ¿verdad? Por eso es que bendigamos en primer lugar lo que ya tenemos, demos gracias por su Espíritu, reconozcamos que el Espíritu es dinamita dentro de nosotros, dice el Espíritu, el Evangelio es dinamita, pero Pablo dice a Timoteo, ejerce el don, hazlo crecer, ponlo en movimiento, porque lo tienes, porque te ha sido dado por oración, por bendición, lo tienes, pon en movimiento lo que tienes, porque Dios dice, da trigo al que siembra, al que pone en movimiento, ¿verdad que sí? Y dice, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces. No solamente quiere que sepas con qué recursos tienes. ¿Qué podéis dar vosotros para alimentar a la multitud? 5 panes y 2 peces para 15.000. Pero Dios sí puede. ¿Qué te crees que era casualidad que dijo que quiso Jesús que supiéramos cuánto tenemos? Para demostrar que Él sí puede, es con su pero luego otro detalle que a mí sinceramente me gusta. Dice, y se recogieron los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de panes y peces. Lo primero que cuando leí este texto ahora de nuevo, me habló de consolidación. Las iglesias se forman grupos de consolidación. No cabe duda de que no se usa una mujer o un hombre de esos que son así cortantes, que no son cariñosos, pero ¿qué es consolidar? Que no se pierda ni uno de los que por ahí entren. Eso es consolidación. Acércate. Dice, recógelo. No quiero que nada se pierda de lo que aquí viene. Muchos pueden haberse perdido, porque no ha habido alguien que les recoja, alguien que se preocupe por ellos. ¡Recógelo! Recojamos lo que Dios traiga. Preocupémonos. Yo solo no doy, tengo otras cosas. Pero cada uno, preocúpese. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un hermano mayor, como un tutor. Lo acepta, esa es la responsabilidad. Igual como Cristo, esa es responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es darle la palabra, hacerlos discípulos. Hay que guiarlos, hay que enseñarles, hay que ayudarles. Son menores. Hay que tutorarles. Pero no hay que dejarlos que se pierdan. Dios nos pedirá cuenta. A veces trabajamos mucho por conseguir algo y luego lo dejamos perder. ¡No se pierda! ¡Que no se pierda! ¿Me entiendes, no? Por eso es que vemos cómo hay que tener fe en la provisión de Dios. Dios es provee. Hay que actuar con compasión y hay que participar de su obra y vivir con gratitud y con fe, ¿verdad? Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente en lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Eso dice Pablo a los Efesios capítulo 3, 20-21. Por eso es que, hermano, ¿cómo podemos ser llenos de esa compasión? Pues primeramente, estando más con Jesús. Te puede sorprender. Yo he oído de personas que quiero conocer más de los sufrimientos de Cristo.
Y el Espíritu empezara a poner y decir, yo no lo soporto. Pero somos participantes, el Espíritu de Cristo. Y cuando te dice, haya el mismo sentir, es porque puedes tenerlo, pero hay que ir y tomarlo, hay que pedirlo, papá, quiero agua, papá, quiero leche, papá. Y te pide, papá, yo quiero. No estás mendigando. Porque ya tu papá te ha dicho, esto es tuyo. Pero fíjate que Dios no dio a Adán a Eva hasta que se dio cuenta que la necesitaba. Yo te necesito. Yo no puedo hacer nada sin ti. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo, él asumió el rol de Cristo Jesús. Por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo no puedo dejar que se pierda nada? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hermanos, seamos más como Cristo. Eso ya está puesto en el programa. No seamos como, aquí dicen hacer campana. Esos niños que cuando se largan y los padres no los... Ahora es muy difícil porque ahora le llega un mensajito al padre por el móvil. Tu hijo no ha venido a clase. Digo, ¿cómo que no ha venido a clase? Si lo he mandado, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor por esta palabra. Se me ha ido el tiempo, lo siento. Vamos a Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, porque es que nos provoca, Señor, como el águila provoca a los polluelos para que vuelen, para que, como tú nos provocas, Señor, Espíritu Santo nos provocas y te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, porque verdaderamente el anhelo de tu corazón, Padre Santo, es que seamos hijos como tu Hijo. Y te pedimos perdón, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. No te canses, dirígenos, no te canses de tratarnos, no te canses de reprendernos, de amonestarnos, porque reconocemos que somos hijos, no bastardos. Y no nos enfadamos, sino todo lo contrario. Nunca dejes de hacerlo, aunque yo te falle, aunque yo caiga, aunque yo deje de creer en un momento. Por favor, no nos dejes, al contrario, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor.